Pues yo quiero compartirles una experiencia como tal, digamos, un punto de vista de lo que puede hacer el cooperativismo colombiano de cara a estas exigencias tan fuertes que tenemos en el inmediato futuro. Y lo hago desde la perspectiva más como presidente de la Junta Directiva de la Federación y como miembro del Consejo Mundial, pues muy cerca de ASCOP durante toda la vida. Y bueno, el cooperativismo es una hermandad, para algunos se nos ha convertido en una misión. Me considero como parte de un misionero de lo que es el cooperativismo y entonces pues vamos a compartir acá este tipo de... La está compartiendo alguien. Bueno, entonces, a ver, vamos a buscar este tema, digamos, se nos vino encima, que fue la pandemia, todos la hemos podido observar, los enormes estragos, y bueno, en el medio de eso aquí en Colombia se nos vino la protesta. Y la protesta, cuando uno mira la protesta social, cuando uno mira las caras de quienes están ahí, así tengamos tapabocas, la mayoría de gente joven, gente muy joven. Entonces vamos a mirar la siguiente lámina, por favor, por qué está protestando la gente, y sobre todo acá, digamos, la gente del futuro, digamos, quienes van a tomar las banderas en muchos campos de la actividad de nuestro país. Entonces, uno de los primeros puntos que sale es la inconformidad con el enorme desempleo. Ayer tenía una reunión con cooperativas del Consejo Mundial y curiosamente escuchaba yo a mis colegas de Estados Unidos, pues tienen un problema al contrario, no encuentran gente para el empleo. O sea, hay una demanda de empleo de las empresas, hay una oferta, digámoslo así, para conseguir empleo. En Estados Unidos el empleo ha subido, me decían, hasta el 20% en el costo. La gente en el mes pasado, en las estadísticas de abril, en Estados Unidos fueron 4 millones de dimisión, gente que se retiró del empleo, 4 millones. Y eso se van a reubicar en mejores condiciones. Y las mejores condiciones están llevando a que el valor sea un 20% por encima. En Colombia, al contrario, el empleo se nos disparó. Los últimos datos del DANE a mayo son por encima del 15% y está afectando más a la gente joven. El desempleo de los jóvenes está por encima del 20% y cuando hablamos de mujeres, esta circunstancia nos está llevando a por encima del 25%. El desempleo en la mujer está por encima del 25% y muchos de ellas son cabeza de familia. Ahí entonces todos, la sociedad en su conjunto y el cooperativismo, tenemos un enorme reto porque nuestra gente se nos ha venido creciendo en edad y nuestra conexión con la gente joven, entendiendo gente joven, los menores de 40 años, se ha venido distanciando. Y si nos vamos al segmento de los del 30, de 30 hacia abajo, pues la desconexión es muy fuerte. Y ahí el cooperativismo tiene que hacer un gran esfuerzo para poderse ubicar. Entonces, un tema digamos, cómo a través del emprendimiento podemos entre todos ofrecer oportunidades de empleo. Porque si la gente no tiene empleo, pues los problemas económicos no solo, sino los sociales se nos van a venir agudizando cada día. Y el cooperativismo puede, a través de líneas de crédito especial, fomentar el emprendimiento, impulsarlo. La siguiente lámina, por favor, nos puede ir dando algunas circunstancias adicionales de por qué protesta la gente. El otro tema muy fuerte es el de la educación. La pandemia nos hizo ver unas circunstancias muy difíciles y una diferencia muy grande entre la educación pública y la educación privada. Entonces, la educación pública es una cobertura más difícil, más complicada, y para atender las circunstancias de pandemia, pues no era posible poderlo hacer. En el sector público, pues se carecen de las herramientas necesarias. La misma familias, sus hijos, no podían atender con tablets o con instrumentos para el mismo profesor, las conexiones en los pequeños municipios, en las veredas. Entonces, eso nos fue marcando una dificultad enorme entre el campo y en la ciudad en el tema de la educación. Pero cuando miramos
ya dentro de un esquema más organizado, el tema de la educación, tanto en la parte primaria como la media y la universitaria, pues la educación en los costos de la parte privada que se ha venido, digamos, posicionando mucho más, son unos costos muy elevados que no están al alcance digamos, de la familia normal, de la familia en Colombia. Entonces, los valores que se tienen, por ejemplo, en las carreras universitarias son valores muy elevados. En la parte pública no hay la capacidad suficiente y en la privada pues no están al alcance, digamos, de la mayoría de los hogares colombianos. Entonces esto implica que deben haber unos cambios digamos, en esa conformación de educación, tanto en la parte básica, la media, como la universitaria, y ahí el cooperativismo puede hacer un trabajo también importante. Sin embargo, lo que no encuentra la gente muy bien es que el valor que se paga por la matrícula en un semestre comparado con el ingreso laboral al terminar la carrera universitaria no es, primero no hay suficientes puestos de trabajo y en segundo lugar son valores muy bajos. Si nos vamos a la parte pública, un profesional cuando sale de la universidad está recibiendo 1.500.000 pesos en una media integral, de ahí tiene que pagar su propia seguridad. Entonces eso comparado con lo que le vale un semestre, pues ha desestimulado que la gente esté trabajando en el tema educativo fuertemente y ahí se debe hacer unos esquemas. El cooperativismo puede trabajar bastante, ahora lo miramos, en el tema de la educación. ¿Por qué otro tema está protestando la gente que va a estos paros? Está protestando por la parte de la salud. La salud se nos volvió una discriminación muy fuerte. La salud pública y la privada cogieron básicamente como los mismos esquemas de la educación. Entonces, si en la salud nos vamos a la parte privada, yo encuentro un tipo de atención determinada. Y si me voy a la parte pública, es bien diferente, las condiciones son bien distintas y no alcanza, como se coloca ahí en el adagio popular nuestro. En los casos de los picos, la infraestructura ha sido insuficiente. Como se dice, no hay cama para tanto paciente. Pero yo quisiera tocarles como un dato que nos salió en plena pandemia. Mientras en los garajes de las residencias del mundo alguien publicaba que había más o menos 1.500 millones de vehículos particulares parados, no había en todo el mundo, por ejemplo, 50 millones de unidades de cuidados intensivos para atender toda una pandemia. Entonces, digamos, estos contrastes en infraestructura se van a cada país, se vuelven insuficientes y ahí hay un conjunto de acciones que se debe desarrollar y en las cuales también el cooperativismo puede desempeñar un papel. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Qué se nos ha venido presentando entonces con mayor énfasis en estos momentos? La democracia está cuestionada. Digamos, en las protestas nuestras se ha demostrado mucho que la democracia, digamos, por distintas maneras se ha venido cuestionando, no cumple su papel, no se siente una representación completa, no se trabaja digamos, por las principales necesidades de la sociedad y por lo tanto eso hace que se vaya llevando a otros niveles, digamos el tema de la transacción de las principales necesidades se vaya dando votos, de otra manera se trabajan esos votos y al final no se desarrolla lo que todos quisiéramos, una democracia en la cual haya pesos y contrapesos para poder desarrollar sus propósitos. Al no tenerlos ahí, pues vamos todos en el sentido de que el manejo del Estado va cayendo fundamentalmente en el Ejecutivo. Entonces, el Ejecutivo está terminando por manejar la parte también legislativa. Bueno, Colombia es un fiel reflejo de todo esto y por eso nuestras democracias empiezan a ser fuertemente cuestionadas por todos los actores y fundamentalmente por la juventud. Pasamos a la siguiente lámina. Aquí es una pequeña referencia a lo que estamos hablando. En el mundo la democracia está en jaque, se ha venido generando dificultades. Ahí tenemos democracia plena en muy pocos países, son los del azul más intenso, ya con
con democracia, pero al menos plenitud, digámoslo, los que están en el celeste, y de ahí hacia abajo empiezan las democracias defectuosas. Colombia es una democracia defectuosa que se ha venido deteriorando mucho más en los últimos años. Y pues cómo va ganando en el mundo, digamos, las presencias de los demás colores, donde ya se está pasando a regímenes autocráticos, y eso pues no es conveniente en pleno siglo XXI, que la democracia, en vez de ir ganando espacio, lo que se vaya orientando es a regímenes autocráticos. Sin embargo, pues habría que preguntar los índices de insatisfacción internos en uno u otro país en este propósito. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. ¿Por qué tocamos el tema de la democracia? Porque es que, a ver, las cooperativas son organizaciones de economía social, de carácter privado, pero sus decisiones se toman teniendo en cuenta la democracia. O sea, una persona que en una cooperativa tenga 5 millones de pesos de capital y otra persona que tenga 50,000 pesos de capital, a la hora de ir a la asamblea tienen exactamente el mismo voto. Entonces, con 50,000 pesos y 100 personas, pues hacen 100 votos que en capital le igualarían al que tiene 5 millones de pesos. Entonces, por eso la democracia está en la base de la propiedad cooperativa, de la sociedad cooperativa. Por eso nos interesa el tema de la democracia. Y aquí tenemos digamos, el top de las entidades que están ahí, digamos que los 10 primeros países y también los últimos donde son regímenes completamente autoritarios. Nosotros estamos en el término medio, estamos por ahí cerca del 6/10, o sea que tenemos una democracia defectuosa pero que viene cayendo, pero ya todos sabemos, cada vez entonces el Ejecutivo está cooptando espacios en la parte judicial. En esto que ocurrió, digamos que la reforma a la Constitución, por medio de la cual se permitió la reelección, fue quitando el proceso del efecto de los pesos y de los contrapesos. Y entonces casi que está descansando en manos del Ejecutivo buena parte de condicionar al legislativo, a la parte judicial, y esto no es bueno para el avance de una democracia y obviamente para el tema del cooperativismo como tal, como expresión social de economía. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí entonces lo que el cooperativismo plantea es que, digamos, el modelo de desarrollo tiene que ser modificado, tiene que hacer unos ajustes sustanciales y se requiere un nuevo modelo de economía. Si nosotros seguimos sobre el esquema que traemos, pues vamos a profundizar las diferencias, las desigualdades, las inequidades que hay son muy fuertes. Entonces se necesitan hacer unos ajustes sustanciales al modelo de desarrollo económico, donde haya más participación del cooperativismo como fuerza de la economía social. Pasamos al siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos en la siguiente lámina en donde se requiere más presencia del cooperativismo. Pues hay sectores muy puntuales en los cuales se requiere que el cooperativismo tenga mayor presencia, y esos sectores son fundamentales para poderlos desarrollar. Vamos a mirar, por ejemplo, en la siguiente lámina, en qué aspectos el cooperativismo puede trabajar. Yo creo que el cooperativismo tiene que volver al esquema, mirando un poco también lo que nos comentaba Edison en la charla anterior, el sector agropecuario. Alrededor de las grandes ciudades, con algunas excepciones, donde las tierras han cogido un precio muy alto, pero en las ciudades de media montaña, digamos como el caso de Santander, hay tierras de explotación agrícolas, de productos de pancoger, digamos, del pequeño y mediano propietario. Esas tierras, digamos, deben tener cultivos financiados por las cooperativas, están cerca de los centros de consumo. Entonces, buscar esa conexión entre la producción del agro, del propietario mediano, pequeño en el campo, y una conexión con el consumidor. En el mercadeo de la producción agrícola consumo, el que más, digamos, se le complica, digamos, su situación económica es al productor campesino, que recibe muy poco, y al consumidor en la ciudad, que paga 8 veces más lo que recibe el campesino. Entonces, ¿cómo acortar esas diferencias? Pues una intermediación justa
que no sea una intermediación excesiva. Hay demasiados intermediarios entre la producción del pequeño campesino, mediano campesino y lo que paga el consumidor. Entonces, esa cadena tan alta debe de trabajarse y poder lograr que existan menos intermediarios, los que sean necesarios para que entre los supermercados de barrio, digamos, entre ellos y la producción agrícola, donde esté el cooperativismo haciendo, digamos, la producción en la base y las cooperativas haciendo el mercadeo hacia las ciudades en términos de ser proveedores, pues poder desarrollar unos precios más justos al consumidor final, que es quien más está recibiendo estas complicaciones. Entonces, De las acuerdo, cooperativas don de Jaime. consumo, sí. Disculpe que le interrumpa. Usted está tocando un punto central. Se nos ha ido el tiempo, nos hemos pasado 3 minutos, pero sé que es importante que usted pueda cerrar esto para seguir con la siguiente, porque está tocando un tema que es medular de la estrategia cooperativa. Muchas gracias, don Jaime. Adelante. Listo, con mucho gusto. Quisiera comentarles también en otro campo, en el vivienda de interés social. En los últimos años, la vivienda de interés social se ha subido más del 26%. Los arriendos hoy en día en los sectores populares son más fuertes. Entonces, el cooperativismo de ahorro y crédito debe trabajar para tener unas líneas, exigirle al gobierno unas líneas de financiamiento de vivienda de interés social, porque ese es un campo de acción también interesante para las cooperativas. Pasamos a la siguiente lámina que ya vamos a terminar. Por favor, la siguiente lámina. En la educación, formar líderes, digamos, de emprendimiento y compromiso social. Eso lo deben hacer las cooperativas, los colegios cooperativos, sobre todo en la enseñanza básica, primaria y bachillerato. Y allí debe salir la espinita del emprendimiento. Eso se puede formar en el cooperativismo. Hay colegios, en el cooperativismo, entre varias cooperativas nos podemos unir por zonas y crear colegios, tener colegios. Hay esfuerzos, como Ultrasan tiene un esfuerzo, un modelo de desarrollo en ese sentido del cooperativismo, digamos, enfocado a la educación con el tema empresarial y el emprendimiento. Seguimos a la siguiente lámina, por favor. Y aquí está, frente a la pandemia, los alivios financieros han sido muy fuertes. No tenemos el apoyo, digamos, del Estado como se le dio a la gran banca. Necesitamos una legislación especial para pospandemia, estos alivios cuando se van a estructurar ya seguramente con la legislación actual que fue hecha para momentos normales, no aplican para la pospandemia. Hemos logrado acá en algunos países de la región ya tener una legislación especial a 5 años que conduzcan a que el periodo de recuperación económica, que va a ser unos de 3 a 5 años dependiendo de cada país, Colombia se espera que esa recuperación va a llegar en estos 3 años, este va a ser un 5,5%, el entrante será un 3%, ahí recuperamos la economía del 2019 y en el 2023 estaremos en la reactivación de la economía. Todo esto las cooperativas de ahorro y crédito deben trabajarlo muchísimo en la virtualización de servicios, la alfabetización digital. Nosotros tenemos que trabajar eso en los barrios, en los municipios, porque si no la gente joven, aquella menor de los 40 años, se va a ir a la gran banca. Y si el crédito de vivienda está por la gran banca, entonces todo el nuevo asociado se va a la gran banca. Y la integración económica de cooperativas. La disminución de costos lo podemos hacer si hay una integración económica de cooperativas que permita economía de escala. Pues quería compartir estas reflexiones así muy a la ligera, que son parte de lo que las cooperativas debemos ofrecer. El espacio que viene de una economía con un modelo de, digamos, social incluyente, le da al cooperativismo un campo de acción muy grande en el inmediato futuro. Muchísimas gracias a todos por su atención y a Scott por esta invitación a hacer esta presentación muy rápida para todos ustedes. Muchas gracias.